Después de Jeremías, inmediatamente viene Lamentaciones, un librito cortito, libro de poesía que quizás pertenece más a los escritos que profecías o profetas mayores, pero se encuentra después de Jeremías porque se cree que Jeremías fue el autor de este libro también. Entonces, el libro de Lamentaciones se compone de poemas, 5 capítulos, cada capítulo es un poema, pero un poema que se daría en un servicio fúnebre. Es algo triste, tiene un ritmo, hasta el hebreo tiene un ritmo de lamento que es ta, 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 y se siente algo incompleto, sin el otro toque en las líneas en hebreo. Y es más, se compone el libro de 5 capítulos de 4 poemas acrósticos, es decir, cada versículo o cada estrofa del poema comienza con una letra del abecedario en hebreo. Y estos primeros 4 capítulos son poemas acrósticos del abecedario hebreo. El capítulo 3 tiene 3 estrofas o 3 versículos en nuestra versión por cada letra. Entonces son 66 versículos, porque 3 por 22. Y es para describir la destrucción de Jerusalén, de Judá, la destrucción total por el pecado tan grande de Israel, de Judá. Es decir, fue destruido y sufrimos el castigo de A hasta Z, completamente. El tono es muy triste. Comienza el capítulo 1, el lamento nacional, lamentando la destrucción de la ciudad, de la sociedad, de todas esas cosas alrededor de Jerusalén, del comercio, toda la acción que había ahí en la ciudad, que era ciudad grande, se había acabado. Era completamente destruido por los babilonios. Un testigo ocular de todos los acontecimientos describe en los capítulos 2 y 4, sí, 2 y 4, todavía no describimos el capítulo 3, 2 y 4 son lamentos como personales de lo que había visto, del desastre, como en días recientes el huracán que pegó en las islas Filipinas y dejó gente muerta en las calles, niños y niñas abandonados en las calles, hambre, pestilencias, cosas pasando, enfermedades, falta de organización en el gobierno, todos esos problemas que vienen con una tragedia nacional, ahí se describen en capítulo 2 y 4. Y es casi como para hacerle a uno sentir que ya entrega los tenis, ya no voy a servir a Dios, ya no voy a seguir, ya no hay en qué confiar. Es tan triste, tan triste. Pero en medio del capítulo 3, un lamento personal, en medio del capítulo 3 hay algunos versículos que nos dan destellos de esperanza aún. Cuando sufrimos una pérdida personal, se muere un familiar o hay una separación, es muy importante lamentar, es muy importante llorar y sentir todo el dolor completamente y no decir que, bueno, soy cristiano, no debo de
no debo de sentir tan mal. Es necesario, al contrario, como nos muestra esta poesía, es necesario que nosotros lamentemos completamente y pasemos el proceso del lamento de la pérdida de un ser querido. Pero siempre sin perder la esperanza en el Señor. Las dos cosas se pueden hacer. Uno puede lamentar completamente lo que sufre uno y a la vez mantener su esperanza en el Señor. Y los versículos en el capítulo 3 que nos enseñan esto. En el versículo 19 sigue con el tono de lamento, de problemas. Mira cómo están todos mis problemas. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, cosas amargas. Siente que la vida es toda una amargura. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y ahí está el giro, donde empieza a hablar. Todo está mal, todo está amargada la vida, pero voy a acordarme de una cosa. Dice: por la misericordia de Jehová, versículo 22, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esas palabras parecen que deben de estar en medio de un salmo de alabanza a Dios. Nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Tómense en cuenta que está en medio de un lamento. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. No pierde la esperanza. El versículo 25: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Vemos que en medio de este salmo expresa, de este lamento, expresa esa esperanza siempre, que todo nos falla, pero Dios no nos falla. Dios se mantiene fiel a nosotros. Quiero que vean que es como forma de pirámide también. Es decir, lamento nacional, y luego el 2 y el 4 se pueden comparar como lamentos personales. El 3, y en medio del 3, en los versículos en 22 en adelante, es el único destello de luz en todo. Aquí está la esperanza. Y luego otra vez el capítulo 5, como la poesía tiene un ritmo, más bien que rimando los sonidos de la palabra. El ritmo de un lamento en hebreo es 3 sílabas con acento y luego 2. Hasta se puede ver dentro del mismo texto. Algunos versículos hasta traducido todavía lleva ese paso. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Pueden ver que tiene más o menos la misma medida los renglones de cada versículo.
Y en forma de cada versículo, un lamento, cada versículo. También todo el libro tiene esto, porque estos son los acrósticos. Este es acróstico, voy a poner así, AC. Este es acróstico por 3, como para dar el énfasis en este capítulo. Y luego este también es acróstico. Y este no tiene el mismo ritmo. No cambia ya al final. Lo que uno esperara, que da el tono de lamento en un versículo, es igual a todo el libro. Acróstico, 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 y un poema en otro tono, por decir. Entonces, a veces hasta la estructura de un libro entero, cuando es para leer todo el libro entero, lleva ese mismo tono de seriedad, de tristeza, y se expresa así. Vemos que el capítulo 5 es más bien como una oración al final. Señor, escúchame. En el capítulo 3, otra vez casi al final, hay unos versículos que aún nos dan esperanza. El versículo 55 del capítulo 3 dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Quién estuvo en la cárcel profunda, en la cisterna? El mismo Jeremías, ¿verdad? Y eso antes de la caída de la ciudad ante los babilonios, y después también viendo pues la destrucción. Dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Versículo 56. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste: no temas. Versículo 57. Esa es una buena lección para nosotros. Podemos expresar toda nuestra tristeza, toda nuestra amargura, así como lo hace el libro, y aún expresar esa fe en la fidelidad, en la misericordia de Dios, y sobre todo ver que nosotros, aunque sufrimos mucho, necesitamos darnos cuenta que a lo mejor hasta merecíamos más, peor. Entonces es importante que veamos, cuando sí invoquemos al Señor, cuando sí clamemos al Señor, Él sí responde, Él sí contesta. Hay unos versículos ahí en el capítulo 3 que lo van a poder encontrar con más tiempo, donde confiesa su pecado. Es por nuestros propios pecados que sufrimos esto. Y es bueno admitir, confesar ese pecado y sacarlo. Entonces, la oración, capítulo 5, termina este libro diciéndonos que es algo en que Dios también perdió a su Hijo, dio a su Hijo unigénito, quien murió en la cruz. Dios identifica con el hombre en Cristo Jesús el sufrimiento. Esta es parte de la palabra de Dios, por lo mismo que Dios dice: sí, se puede lamentar, se puede dar expresión a toda nuestra tristeza, pero nunca olvidemos que su fidelidad, su misericordia son nuevas cada mañana. Siempre hay una oportunidad para comenzar un nuevo día, para volver a Dios, para clamar a Él, y Él responderá. El 52 al 58
del capítulo 3 tienen varios versículos también de consolación, de esperanza. Y es mero, lo que quería que vieran es que es en esta estructura, literariamente, que pone la esperanza de los versículos del capítulo 3, mero en medio. Sigamos con el libro de Ezequiel, entonces, para que tengamos suficiente tiempo. Ezequiel, otro de los profetas. Ezequiel fue de la familia de los sacerdotes. Parece que en 593 a.C., cuando por primera vez los babilonios capturaron, o segunda vez que llevaron cautivos de Jerusalén a Babilonia, Ezequiel fue uno de los de la nobleza, de la gente de sociedad que fue llevado a Babilonia. Y parece que él tuviera unos 25 años en esa ocasión. Es interesante que a los 5 años que él estuviera ya en el cautiverio, dice en el versículo 1 de Ezequiel, dice en el versículo 1, en el año 30, pero no dice de qué, dice en el año 30, es su propia edad, de su propia edad. Él tenía 30 años aproximadamente. Él había estado preparando para el ministerio como uno de la familia de los sacerdotes. 25 años había estudiado. Es posible que hasta en ese tiempo había escuchado las predicaciones, los mensajes del profeta Jeremías en los últimos días de Jerusalén. Pero resulta de que cuando ya va para asumir sus responsabilidades como sacerdote, en ese sentido, siendo un mediador de la religión, es llevado cautivo a Babilonia, lejos del templo, lejos de los sacrificios, lejos de todo su oficio. Pero Dios no le deja. A los 30 años, cuando comenzaría su trabajo de sacerdote, es cuando Dios le habla y le da una visión grande de la grandeza, de la gloria de Dios. Este libro, en este tiempo de cambio, de los profetas que hablaban al mismo pueblo de Dios dentro de su tierra, Ezequiel ya empieza a predicar al pueblo de Dios, pero ya fuera de su tierra, ya cautivos, ya no bajo su propio gobierno. Entonces cambia el tono y llega a ser un puente entre profecía, entre las promesas y las advertencias. Obedezcan a Dios o va a pasar este juicio, arrepiéntanse. Ya empieza a dar consolación, ya empieza a mostrar, aunque la nación se ha derrotado ante sus enemigos, Dios no, Dios sigue soberano sobre todo. Y este se comunica por medio de la literatura apocalíptica o el tipo de profecía apocalíptico, con visiones, al principio, visiones grandes de Dios, de su soberanía, aún en el extranjero, aún fuera de Israel. No es un Dios nacional, tribal, nomás, sino es un Dios de todo. Es un Dios grande, eso es lo que enseñan esos primeros capítulos. Y hasta el final, los últimos capítulos también hablan en forma de una visión, de una ciudad perfecta, de un templo perfecto, de un país con medidas exactas y muy regulares, no dando vuelta hacia las montañas, sino de tantos metros,
las diferentes tribus. Es un ideal que comunica. Y casi como lo que escuchamos también en el profeta, en Apocalipsis, en el último libro apocalíptico, porque tenemos que darnos cuenta que si vamos a hablar de Apocalipsis, como, por decir, el río de la literatura de la profecía apocalíptica, que usa esos símbolos de bestias grandes, tenemos que ver que donde comenzó si fuera un río que ya parece muy grande cerca de nosotros, todos leen Apocalipsis y dicen, qué cosas, qué visiones tan grandes, pero esto viene porque antes, esta es una montaña grande y allá lejos en la montaña está el ojo de agua, Ezequiel, donde por primera vez se empieza a dar estas profecías desde el extranjero y tienen ese tono apocalíptico. Y da la vuelta, ¿y quién más habla así en visiones de carneros con cuernos batallando que representan naciones? Daniel. Y otra vez, cuando regresan del cautiverio y se establece, pero solamente un gobernador, no hay un rey. El hijo de David es solamente un gobernador, todavía están bajo el dominio persa. Otra vez hay otro. Vamos a decir que estos son otros arroyos que van agregando al río. Zacarías también añade algo de lo apocalíptico, y lo que empieza con unas partes tiene más y crece. Y cuando leemos Apocalipsis, solamente todo, es por decir, todo lo que vemos en Apocalipsis viene río arriba, de Zacarías, de Daniel, de Ezequiel. Ahí es donde tenemos que buscar para entender de dónde sacó todas estas imágenes de bestias y animales saliendo del mar y con grandes visiones del cielo, del trono de Dios. Muy importante que veamos que es, por decir, la fuente de todas esas imágenes, de ese modo de expresión. Es un modo de expresar la soberanía de Dios, que entiende el pueblo de Dios, que les consuele, les dé confianza, a pesar de que hay otro gobierno. Entonces sí tenemos que ver que esto, por esta causa, ocurre en tiempos cuando es peligroso ser creyente. Aquí en el Antiguo Testamento, para los judíos perseguidos en el extranjero, y aquí para los cristianos en Apocalipsis. Entonces, algunas cosas también que resaltan en Ezequiel son de la responsabilidad individual. Podemos ir al capítulo 18 y podemos ver que cuando la gente decía, mira lo que nos pasó, ya estamos aquí deportados, estamos aquí en el extranjero, ya perdimos todo nuestro territorio. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos habían pecado. Ellos querían echar la culpa a sus padres. Dice al principio de este capítulo 18, dice, los que usan este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera.
eran nuestros antepasados que pecaron y mira lo que nos causó a nosotros. Pero lo que nosotros necesitamos ver es que cada uno va a ser responsable por su propia vida delante del Señor. Como sociedad, sí, Dios mantiene responsable a toda la sociedad del pueblo de Israel y Judá, porque como sociedad, como nación, habían recibido las promesas del pacto de Dios, pero no podían usar eso como excusa para decir, fueron los pecados de los padres. Dice muy directamente ese refrán al final: Dios manda el castigo sobre quien esté pecando. Dice, los llama al versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Él les está llamando, está diciendo, ¿por qué se van a dar por rendido ante el pecado? ¿Por qué van a rendirse y no intentar cambiar? Es posible. Dios les daría un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y podemos decir es el mensaje de todo el libro. Conviértanse, como Jeremías usaba mucho ese verbo, convertíos, ¿se acuerdan? No te conviertes a ellos, conviértanse ellos a ti y conviértete a mí, le dijo Dios a Jeremías, y aquí está llamando otra vez. Está diciendo que el que esté viviendo una vida justa delante del Señor, pero por X razón decida, ¿sabe qué? No vale la pena. Yo voy a hacer lo que me dé la gana, voy a robar, voy a tomar para mí, y empieza a hacer la injusticia. Él sufrirá por su injusticia. Y Dios no va a contar toda su justicia si él está viviendo haciendo cosas injustas. Así que no podemos nosotros decir, por lo que ya tengo una vida larga sirviendo al Señor, ahí pues se me va a perdonar un último chapuzón. No. Es al contrario, que por lo mismo que uno ha servido al Señor tantos años, que debe de servir tanto más en los años posteriores. Y una persona que toda su vida esté haciendo mal, es rebelde, siempre se la pasa haciendo daño a otros, robando, mintiendo, es injusto. Si él se convierte, si él empieza a hacer la justicia, ¿sabe qué? Dios tampoco le va a ver. Eso es lo que está diciendo aquí. No le va a ver toda la injusticia, pero va a ver que él está sirviendo a Dios. Y eso es lo que predica Juan Bautista y Jesús cuando otra vez empiezan a predicar: arrepentíos y creed en las buenas noticias, que Dios va a ver el arrepentimiento como señal de la dirección de tu vida. Te va a perdonar. Esto es uno de los lugares en el Antiguo Testamento donde empieza a enfatizar más la responsabilidad individual. Y nosotros debemos de ver como ya llegando al Nuevo Testamento hay pecado de todo el grupo, la sociedad, pero nosotros somos responsables, cada uno, de servir a Dios, de hacer la justicia y no dejarnos ser llevados por la sociedad o decir es por la manera que me criaron. También vemos que en el libro de Ezequiel, por la misma razón de que él viene
del sacerdocio. Tenía esas esperanzas de servir en el templo. Sus profecías son menos evangelísticos como los de Isaías y son con más interés en la adoración. Hay mucho enfoque en el templo, el templo de Dios, la perfección, la gloria de Dios, el trono de Dios. Eso es el enfoque que Ezequiel tiene. Ezequiel en sus profecías también usa muchos visuales, muchas actuaciones como dramas. Ahí en las calles daba su profecía, pero sin palabras. Nomás Dios le daba ciertas acciones a hacer. Acuéstate por un lado y sobre el otro lado, y pon ahí un tabique de barro, y eso va a ser Jerusalén. Y le dice, y vas a tomar el cabello, cortarte el cabello, y vas a quemar una parte y vas a tirar otra parte al viento, y nomás te van a quedar unos pocos cabellos que vas a enrollar así. Y la gente que iba pasando, imagínense que a través de días y días que él va comiendo ahí su pan, su comidita que se hacía ahí, acostado en la calle, y ellos iban viendo cómo él se iba adelgazando y diciendo, esto es lo que va a pasar a Jerusalén. ¿Cómo no iban a poner atención a eso? Y podían ver la profecía en acción, un modelo ahí, como una maqueta de lo que va a pasar a Jerusalén, y él sufriéndolo en vivo cada día, durante muchos días. Muy interesante ver. Usa imágenes como águilas, como un cedro, como higos, varias visiones que él tiene e imágenes que él usa para expresar todo esto. En los primeros 3 capítulos, para seguir con el bosquejo del libro, en los primeros 3 capítulos da una grande visión de la grandeza de Dios. Hay ruedas y seres vivientes, y se mueve todo en el cielo, y describe las cosas, y todo es para describir la semejanza de la gloria de Dios. No espera que entiendas exactamente a qué se refiere, cuál es la realidad que él vio. Está diciendo con símbolos, con semejanzas de lo que se veía. Y eso es importante, que no estemos esperando entender todo, sino que veamos. Es algo tan espantoso, tan difícil de decir en palabras humanas, que lo expresa de esa manera. Pero encima de todo, el capítulo 1 básicamente es para decir, al empezar su profecía, es para decir, mira cuán grande es Dios. Escúchale. Ya lo demás va a ser su mensaje, pero es para mostrar, Dios es santo, es sublime. Escúchalo. Haz caso a lo que Él va a dar. En el capítulo 2, habla su palabra. Él le dice a Ezequiel, en capítulo 2, yo te voy a mandar como mensajero. Tú vas a hablar la palabra de Dios. Le dio, no temas, le dice, no tengas miedo de sus palabras. Les hablarás, versículo 7, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Es algo importante para nosotros ver la actitud de Dios. No es que Dios no quería que escucharan, sino que Dios, a pesar de que sabía que no le iban a escuchar, todavía tiene paciencia, todavía tiene misericordia en mandarles mensaje. Él habla su palabra y espera que nosotros también, como ministros de Dios, que hablemos lo que sabemos. Si responden o no, eso es para ellos. Eso es para ellos.
pero tú sí tienes que cumplir. Le estaba diciendo a Ezequiel, y yo creo que Dios nos dice también a nosotros, si responden o no a la palabra, no es lo que decide si predicas o no. Tú predica, tú avisa, tú evangeliza. Y si responden, bien, y si no, tú siquiera te libras de esa responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad con solo saber el Evangelio. Hemos recibido esa consagración de Dios para ser compartidores del Evangelio. Entonces, eso es lo que está diciendo en el capítulo 2. Haz tu parte en el capítulo 3. Dice el impío, otra vez hablando como en el capítulo 18, de la responsabilidad de cada uno, de la oportunidad de arrepentirse. Dice, porque no eres enviado a pueblo, versículo 5, capítulo 3, a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No te estoy mandando a aprender otro idioma, aunque algunos por ahí, pero otros, aunque fuera en español, tienen la palabra y necesitan hablarlo. Eso fue en Purépecha. Y dice en el capítulo 3 que Dios había puesto, en el versículo 17, Dios le había puesto a él como atalaya, como un guardia que estuviera ahí en una torre mirando a ver si viene el enemigo. Y si ve que viene el mal y no avisa a la ciudad, pues él lleva la culpa de no haberles avisado. Pero si él les avisa, les dice, viene el ejército, viene el enemigo, y ellos dicen, sí viene, pero todavía están lejos, y no se preparan, ellos quizás sufrirán el mismo fin, pero será la culpa sobre ellos. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de predicar la palabra. Los capítulos 4 al 24, antes de la caída, antes de sitiar a la ciudad de Jerusalén la última vez, cuando cayó en 586, 87 antes de Cristo, ante los babilonios, hasta ese punto Ezequiel está predicando en contra del pecado, porque así como ve a Dios tan grande y tan santo, como Isaías, cuando en el capítulo 6 Isaías vio a Dios alto y sublime en el trono, en el templo, y lo primero que dijo, ay de mí, ¿por qué? Porque soy de labios inmundos y soy de un pueblo inmundo. También Ezequiel, al ver esta gran visión de Dios, luego resalta el pecado de su pueblo. Entonces, él predica contra ese pecado de Judá, de Jerusalén. Anuncia la destrucción que viene, porque tienen hasta ídolos ahí adentro del templo. Entonces, en ese mismo tiempo están predicando, como casi todos los profetas que hemos visto, Isaías, Jeremías, bueno, solamente son dos, pero tienen partes, versículos de profecías contra otras naciones. Y aquí también está diciendo con estas profecías contra otras naciones vecinas que Dios es soberano, Dios es supremo sobre todas las naciones. Otra vez, él enfatiza en estos capítulos que a pesar de que muchas de las profecías vienen en contra de naciones enteras, todavía por la grandeza, por la santidad de Dios, es necesario que cada persona y también la sociedad viva en santidad.
delante de Dios. Para el individuo y la comunidad es importante. Se ha cumplido todas las profecías que les decía. Se cumplió. ¿Y qué dice? Yo les dije. No empieza a decir, ya ven, yo les dije, a ver, tenía razón o no. No empieza así. Al contrario, empieza a cambiar el tono inmediatamente. Empieza a hablar de la esperanza futura. De que ya Dios ha dado su castigo, consolación. Igual que en el libro de Isaías vimos que los primeros capítulos hablaban al pecado y luego los últimos capítulos hablaban de la consolación para el futuro destierro de Israel y Judá. Entonces en los capítulos 33 al 37 habla de la rehabilitación de la nación derrotada. Podemos leer el 33, 21. En el 33, 21 es cuando le anuncian la caída de Jerusalén. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Entonces él ya fue el cambio para él. Empieza a hablar de esperanza. Por ejemplo, el capítulo 37, muy conocido, acerca del valle de los huesos secos. Está diciendo, pues, ¿quién esperaría que esos huesos secos ya, sin carne, sin nada sobre ellos, que otra vez se pudieran levantar? Pero Dios lo puede hacer. Y aquí otra vez tenemos como destellos del tema de la resurrección. Comienza ahí a hablar de una vida del creyente, del que tiene fe en Dios, más allá de la muerte. Daniel es el primero que lo menciona, la resurrección, en tantas palabras. Y Apocalipsis, que da esa esperanza en otra vida de la resurrección para los justos, a estar en la presencia de Dios. Entonces, es en estos capítulos donde empieza a dar otra vez profecías de esperanza. En versículos 38 y 39, la profecía contra Gog, de Magog, son enemigos de Israel más grandes, más amenazantes que habían visto, y es Dios que da la victoria sobre ellos. Y empieza a hablar del futuro. Y luego en los últimos 7, 8 capítulos, la visión del templo ideal, no solamente el templo, sino de la ciudad de Jerusalén será restablecida, y otra vez también cada tribu tendrá su territorio, los levitas alrededor de la ciudad en el centro, y cada tribu tendrá un lugar ideal, porque es como cuadrado, como va medido a los diferentes territorios de las tribus. Él en su profecía predica juicio para los que esperan que no va a venir el juicio, no va a caer la ciudad, y predica esperanza para los que aceptan el juicio de Dios. El 37:11 dice: me dijo luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor,
he aquí yo abro vuestros sepulcros. Pueblo mío, yo os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel.